El cristal en la mano de Alejandro tembló, no por el peso del whisky, sino por la frialdad de la voz que se filtraba desde el despacho. Antes de que él pudiera irrumpir en un estallido de furia, la mano de Mariana se posó en su hombro y con un gesto firme y silencioso le ordenó callar. En ese instante, el hombre más poderoso de la ciudad comprendió que la mujer que limpiaba sus suelos era la única que realmente cuidaba su vida. Antes de continuar con este relato de lealtades y traiciones, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando hoy. Si estas historias te invitan a la reflexión, te animo a que te suscribas y nos acompañes. Tu apoyo es la luz que mantiene vivos estos relatos. La mansión de Alejandro no era un hogar, era una exhibición de éxito. A sus 38 años, Alejandro se había convertido en un titán del acero, un hombre que medía la vida en contratos y proyecciones de mercado. Sin embargo, detrás de sus trajes a medida y su mirada de hierro, habitaba un niño que nunca había superado el abandono. Para él, el amor era una transacción que nunca sabía cómo cerrar, un idioma extranjero que intentaba comprar con diamantes y cenas de gala. Valentina llegó a su vida como una tormenta de luz. Era joven, elegante, y poseía una risa que parecía llenar los huecos vacíos de aquella casa de techos infinitos. Alejandro se convenció de que ella era la recompensa a años de soledad. Le entregó las llaves de su mundo, de sus cuentas, y lo más peligroso de todo, de su vulnerabilidad. Faltaban apenas 3 semanas para la boda, una ceremonia que Alejandro planeaba con la precisión de una fusión empresarial, sin notar que los cimientos de su felicidad estaban hechos de arena. Mariana, por el contrario, era parte del mobiliario. Llevaba 10 años trabajando para él, moviéndose con la discreción de una sombra. Conocía los hábitos de Alejandro mejor que él mismo. Sabía que tomaba el café solo cuando estaba bajo presión y que miraba por el ventanal del salón durante horas cuando la melancolía lo alcanzaba. Para Alejandro, Mariana era simplemente el servicio, alguien a quien saludaba con un gesto distraído, sin imaginar que detrás de ese delantal blanco latía una lealtad forjada en la observación silenciosa de su soledad. Esa tarde de martes, la lluvia golpeaba los cristales con una insistencia melancólica. Alejandro regresó antes de tiempo debido a una migraña que le nublaba la vista. Al entrar, el silencio de la casa fue interrumpido por el eco de una voz en el despacho. Era Valentina. Alejandro se acercó con la intención de darle una sorpresa, pero las palabras que escaparon por la puerta entreabierta lo detuvieron en seco. «Es patético, de verdad», decía Valentina, y su tono no era el dulce susurro que Alejandro conocía, sino una voz afilada y cargada de desprecio. Se cree que finalmente alguien lo ama por quien es. No tiene idea de que el contrato prenupcial que firmó tiene la cláusula de negligencia que mi abogado preparó. Solo necesito aguantar 1 año de matrimonio y seré la dueña de la mitad de su holding. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba. El aire se volvió pesado, como si el oxígeno hubiera abandonado la habitación. Cada joya que le había regalado, cada palabra de aliento, cada plan de futuro, se desintegró en su mente, dejando solo el vacío de una estafa monumental. La humillación era más fuerte que el dolor. Se sentía como un principiante estafado en su propio juego. Apretó los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. Un calor violento le subió por el cuello. Iba a entrar, iba a gritar, a expulsarla de su casa y de su vida con la misma brutalidad
con la que ella estaba destruyendo su corazón. Su mano ya estaba en el pomo de la puerta, temblando de rabia contenida. Entonces sintió un toque suave, pero inquebrantable en su brazo. Se giró, listo para descargar su ira sobre quien fuera, y se encontró con Mariana. La mujer no bajó la mirada, como solía hacer. Sus ojos, profundos y cargados de una sabiduría triste, se clavaron en los de él. Mariana no dijo una palabra. Simplemente llevó el dedo índice a sus labios, pidiendo un silencio absoluto. Su otra mano señaló hacia el interior del despacho, indicándole que no interrumpiera, que escuchara el final de la confesión. Alejandro quiso apartarla, pero algo en la firmeza de Mariana lo detuvo. Había una autoridad natural en ella que él nunca había notado. «No te detengas ahí, amor», seguía la voz de Valentina al teléfono, ajena a la presencia de ambos. «Una vez que tenga el control, lo enviaré a esa clínica de reposo de la que hablamos. Diré que el estrés lo volvió paranoico. Total, nadie lo visita, nadie lo quiere de verdad. Está solo, y esa es mi mayor ventaja». Alejandro cerró los ojos. El golpe final no fue la pérdida de su dinero, sino la confirmación de su aislamiento. Nadie lo quiere de verdad. La frase resonó en las paredes de su cráneo como un disparo. Sintió que las piernas le fallaban, que el imperio que había construido no servía para protegerlo de la intemperie emocional. Mariana, al ver que el hombre se desmoronaba, se acercó más. Por primera vez en una década, rompió la distancia profesional y le sostuvo el brazo con ambas manos, dándole el apoyo físico que necesitaba para no caer. «Escuche, señor Alejandro», susurró ella, tan bajo que apenas fue un aliento. «No deje que ella vea su herida. El silencio es su mejor arma ahora. Si entra gritando, ella activará su defensa. Si calla, ella misma se entregará». Alejandro miró a Mariana. En ese momento de quiebre total, se dio cuenta de que la mujer que él consideraba invisible era la única persona en todo el planeta que estaba impidiendo que él se lanzara al abismo. El hombre de acero se había convertido en cristal, y la criada era el único refugio que le quedaba. La traición de Valentina estaba completa, pero la lealtad de Mariana apenas comenzaba a revelarse. Alejandro asintió lentamente, tragándose el grito que tenía atragantado. El juego había cambiado. Ya no era un hombre enamorado defendiendo su orgullo. Era un hombre herido aprendiendo, de la mano de quien menos esperaba, el verdadero valor del silencio. El despacho quedó en silencio tras el clic final de la llamada de Valentina. Alejandro seguía inmóvil en el pasillo, con la mirada perdida en la veta de la madera de la puerta. Mariana no lo soltó hasta que sintió que la respiración del hombre se estabilizaba, pasando del jadeo errático a una calma gélida y peligrosa. Con un gesto suave, ella le indicó que la siguiera hacia la cocina, el único lugar de la mansión que Valentina nunca pisaba, y donde las paredes no parecían tener oídos. Una vez allí, entre el brillo del acero inoxidable y el olor a lavanda de la limpieza reciente, Alejandro se dejó caer en una de las sillas. Se sentía como si hubiera envejecido 20 años en 20 minutos. Mariana, sin esperar órdenes, comenzó a preparar un té de azahar. Se movía con una eficiencia mecánica que, en ese momento, resultó extrañamente reconfortante para él. «Usted lo sabía», dijo Alejandro, con una voz que sonó rota, desconocida para sus propios oídos. «Lo sabía, y no me dijo nada». Mariana dejó la taza sobre la mesa con una delicadeza extrema. Se sentó frente a él,
algo que jamás habría hecho en circunstancias normales. La jerarquía se había disuelto bajo el peso de la verdad. Señor, las personas como yo aprendemos a ver el mundo a través de los reflejos de los espejos que limpiamos, respondió ella con voz serena. He visto a la señorita Valentina cambiar su expresión frente al tocador cuando usted salía de la habitación. He escuchado cómo hablaba con el personal cuando usted no estaba. Intenté advertirle una vez, hace meses, cuando mencioné que los gastos de la tarjeta no coincidían con las compras que llegaban a casa. Pero usted me pidió que me limitara a mis labores. Alejandro cerró los ojos, el recuerdo del desplante golpeándole con la fuerza de un arrepentimiento tardío. Recordaba haberla callado con arrogancia, ciego por la ilusión de haber encontrado, por fin, a alguien que lo veía a él y no a su billetera. Fui un idiota, Mariana, un idiota con mucho dinero. No, señor, lo interrumpió ella, suavizando su tono. Usted solo tenía hambre de ser visto. El hambre hace que cualquier espejismo parezca un oasis. Ella no es inteligente, solo es cruel. Y la crueldad siempre deja rastro. Durante la siguiente hora, el silencio de la cocina fue habitado por una honestidad cruda. Mariana le explicó cómo había descubierto los movimientos de Valentina. Llamadas a deshoras o a documentos que la novia dejaba olvidados en la papelera y que Mariana rescataba por puro instinto protector, y la presencia constante de un primo que aparecía en la casa cada vez que Alejandro viajaba por negocios. Alejandro escuchaba, sintiendo cómo cada palabra de Mariana iba reconstruyendo el rompecabezas de su propia ceguera. Lo que más le dolía no era el plan para robarle su empresa, sino el desprecio personal. Un niño solo con un talonario. La verdad dolía porque, en el fondo, Alejandro sabía que su éxito profesional era un escudo para su incapacidad de conectar con los demás. ¿Por qué me ayuda ahora?, preguntó él, mirando sus manos que ya no temblaban. Después de cómo la he tratado, después de ignorarla durante años, podría haberme dejado caer, podría haberse marchado con una indemnización cuando todo estallara. Mariana esbozó una sonrisa triste, una que llegaba a sus ojos, pero no borraba la fatiga en ellos. Porque yo también sé lo que es estar sola en una habitación llena de gente, señor Alejandro. Hace años, cuando mi esposo enfermó y usted pagó aquel tratamiento sin que yo se lo pidiera, solo porque leyó mi nombre en un formulario de ayuda. Usted no lo recuerda, fue solo una firma para usted entre miles. Pero para mí fue la diferencia entre una despedida digna y el caos. Usted tiene el corazón endurecido por el miedo, no por la maldad. Y yo no dejo que la maldad gane en mi casa. Esa pequeña confesión de Mariana hizo que Alejandro levantara la vista. Se dio cuenta de que su generosidad, distraída de hace años, había sembrado la única lealtad real que poseía en su vida. Mientras él buscaba el amor en hoteles de 5 estrellas y contratos de boda, el amor, entendido como gratitud y respeto, estaba allí mismo, sirviendo su cena y doblando sus camisas. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Alejandro, entregándole por primera vez el control de la situación a otra persona. Mañana es la prueba del vestido y la cena con los abogados para revisar esos papeles que ella mencionó, dijo Mariana, levantándose para recoger la taza. Ella cree que usted es predecible, cree que su ego lo mantendrá callado hasta que sea tarde. Mañana usted va a ir a esa cena, va a sonreír, va a ser el hombre enamorado que ella espera, pero yo le entregaré algo antes de que salga de esta casa. ¿Qué cosa? La prueba de que el negligente no es usted, sino ella.
He guardado los registros de las visitas de ese primo y las grabaciones de seguridad que ella cree haber borrado. Alejandro se levantó también. La distancia física seguía ahí, pero el abismo emocional se había cerrado. Por primera vez en su vida, sintió que no estaba solo frente al mundo. El millonario y la criada compartieron una mirada de entendimiento absoluto. Una alianza forjada en las sombras de una mansión que por fin empezaba a sentirse como un campo de batalla donde la justicia tenía una oportunidad. «Mariana», dijo él, antes de que ella saliera de la cocina. «Gracias. No me agradezca aún, señor. Mañana será un día largo. Descanse. Necesita que sus ojos no revelen lo que su corazón ya sabe». Alejandro subió a su habitación, pasando por delante de la puerta del despacho, donde Valentina seguía, probablemente, ensoñando con una fortuna que ya no le pertenecía. Entró en su cuarto, se sentó en la cama y en la oscuridad permitió que una sola lágrima rodara por su mejilla. No era una lágrima de tristeza por el amor perdido, sino de alivio por la verdad encontrada. El plan de Valentina estaba en marcha, pero ella no contaba con que el hombre al que llamaba niño solo acababa de encontrar a su primera y más fiel familia. La noche previa a la cena final fue un desierto de horas en vela. Alejandro permaneció en su habitación, observando las luces de la ciudad desde su ventanal, sintiendo que cada edificio, cada calle, formaba parte de un mundo que ya no reconocía. El peso del secreto que compartía con Mariana era una armadura pesada pero necesaria. Por la mañana, Valentina apareció en el desayuno con su habitual máscara de perfección, quejándose del color de las flores para la boda, mientras revisaba su tableta con dedos ávidos. «Alejandro, cielo, ¿estás bien?», preguntó ella sin levantar la vista. «Estás muy callado hoy. No olvides que a las 7 tenemos la reunión con los abogados para cerrar los flecos del contrato. Es un trámite, pero ya sabes cómo son de meticulosos». Alejandro, que en otro tiempo se habría desvivido por complacerla, se limitó a tomar un sorbo de café negro. La amargura del grano era nada comparada con la que sentía en el pecho. «Estoy bien, Valentina. Solo pensaba en lo mucho que van a cambiar las cosas pronto», respondió él, midiendo cada palabra. Valentina le lanzó una sonrisa radiante, una que Alejandro ahora veía como una simple contracción muscular sin alma. Mariana entró en el comedor para retirar los platos. No hubo miradas cómplices, solo un breve roce de dedos cuando ella le entregó a Alejandro un sobre pequeño, disimulado bajo la servilleta. Era el seguro de vida que ella le había prometido. Llegaron las 7 de la tarde. El despacho del bufé de abogados de Alejandro, situado en el piso 40 de un rascacielos acristalado, parecía un escenario quirúrgico. El aire estaba cargado de una formalidad asfixiante. Valentina se sentó a su lado, irradiando una fragancia costosa que a ojos de Alejandro ahora olía a traición. Frente a ellos, los abogados desplegaron las carpetas de cuero que contenían el futuro financiero de Alejandro. Como acordamos, la cláusula de negligencia emocional y abandono del hogar ha sido redactada, dijo el abogado de Valentina, un hombre de mirada esquiva. Si el matrimonio se disuelve tras el primer año por causas imputables a la salud mental del cónyuge, la compensación será... Alejandro levantó la mano, interrumpiéndolo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en la piel. Valentina se tensó. Sus uñas perfectamente manicuradas se clavaron ligeramente en el brazo del sofá. «Antes de firmar», empezó Alejandro, con una voz que recuperaba la autoridad del hombre
que había construido imperios. Me gustaría hacer una llamada. Hay alguien que ha sido parte fundamental de mi vida y de esta casa por 10 años, y creo que su testimonio sobre mi negligencia es vital. «Alejandro, ¿qué haces?», susurró Valentina, con una sonrisa nerviosa que empezaba a agrietarse. «Esto es un asunto legal. No necesitamos a los empleados aquí. Se llama Mariana, Valentina, y no es solo una empleada. Es la testigo de todo lo que ocurre bajo mi techo cuando yo no estoy presente». La puerta del despacho se abrió y Mariana entró. No llevaba su uniforme, sino un traje gris sencillo que le otorgaba una dignidad que dejó mudos a los presentes. Valentina se puso de pie, el rostro encendido de ira. «Esto es ridículo. Alejandro, despide a esta mujer ahora mismo. ¿Qué hace ella aquí?» Mariana no se inmutó. Caminó hasta la mesa y depositó un pequeño dispositivo de grabación y una serie de fotografías impresas. Eran imágenes claras, sin margen de error, de Valentina y su primo, en situaciones que no dejaban lugar a la duda, fechadas en días en los que Alejandro estaba fuera de la ciudad. «El contrato que usted preparó, señorita Valentina», dijo Mariana con una calma sepulcral, «habla de negligencia. Pero quien ha descuidado la lealtad y el respeto ha sido usted. El señor Alejandro no está solo. Yo he visto cada uno de sus movimientos, cada llamada y cada mentira que ha traído a esta casa». Valentina se lanzó sobre la mesa, intentando alcanzar las fotos, pero Alejandro fue más rápido. Las tomó y tras mirarlas por un segundo, con un dolor que se transformaba en alivio, las lanzó sobre el cristal. «Dijiste que yo era un niño solo con un cheque», dijo Alejandro mirándola fijamente. «Y tenías razón en una cosa. Estaba solo. Pero estaba tan ciego que no me di cuenta de que la persona que realmente me cuidaba no necesitaba un diamante para ser leal». Valentina pasó del pánico a la rabia. Sus ojos, antes brillantes de aparente amor, se tornaron oscuros y cargados de veneno. «¿Vas a creerle a ella?», gritó señalando a Mariana con desprecio. «Es una criada, una mujer que limpia tus baños. ¿Vas a tirar nuestra vida por las mentiras de alguien que vive de tus sobras?». Esa fue la gota que colmó el vaso. Alejandro se puso de pie, pero no lo hizo con la furia que Valentina esperaba. Lo hizo con una serenidad absoluta. Se acercó a Mariana y se colocó a su lado, marcando una línea invisible entre ellos y el resto del mundo. «Esa criada, como tú la llamas, tiene más honor en un solo dedo que tú en toda tu genealogía», sentenció Alejandro. «Ella me salvó de ti, pero lo más importante es que me salvó de mi propia ceguera. Los abogados tienen nuevas instrucciones. No habrá boda, no habrá contrato, y si intentas reclamar un solo centavo de lo que crees que te pertenece, estas fotos y las grabaciones de tus llamadas serán de dominio público en 5 minutos». Valentina se hundió en la silla. El aire se le escapaba de los pulmones. Estaba acorralada. El plan perfecto se había desmoronado porque había cometido el error más antiguo de la élite: creer que las personas que están en las sombras no tienen ojos. Alejandro hizo una señal a los abogados para que desalojaran la sala. Miró a Valentina una última vez, no con odio, sino con una profunda lástima. Luego se giró hacia Mariana. «Vámonos a casa, Mariana», dijo él suavemente. «Creo que hoy es el primer día en 10 años que realmente entiendo lo que significa esa palabra». Salieron del edificio mientras la lluvia de la ciudad comenzaba a amainar. En el trayecto de vuelta en la parte trasera del coche, el silencio ya no era pesado. Era el silencio
de quien ha sobrevivido a un naufragio y finalmente siente la arena bajo sus pies. Alejandro miró a Mariana, que observaba por la ventana, y comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas, sino en haber sido digno de la protección de un alma honesta. La mansión, que antes parecía un mausoleo de mármol y ecos vacíos, se sentía extrañamente diferente esa noche. Valentina se había marchado en menos de una hora, recogiendo sus pertenencias con una furia silenciosa, mientras Alejandro observaba desde la terraza, sintiendo cómo cada rastro de su presencia se desvanecía en el aire frío de la noche. Cuando el último coche de la mudanza cruzó el portón, el silencio que quedó no era el de la soledad, sino el de la paz. Alejandro bajó a la cocina. Encontró a Mariana guardando la tetera, preparándose para terminar su jornada. Al verle entrar, ella recuperó su postura profesional, pero Alejandro la detuvo con un gesto suave. «Mariana, por favor, siéntate un momento», le pidió, señalando la misma mesa donde el día anterior habían sellado su alianza. «Ya no hay jefes ni empleados en esta mesa, o solo dos personas que sobrevivieron a una tormenta». Mariana obedeció, aunque sus manos seguían entrelazadas sobre su regazo por la costumbre de años. Alejandro se quedó en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. El hombre que podía negociar millones se sentía pequeño ante la mujer que le había devuelto la dignidad. «Toda mi vida pensé que el respeto se compraba», comenzó Alejandro, mirando el reflejo de las luces de la cocina en la encimera. «Construí esta casa para que la gente me envidiara, porque pensaba que la envidia era lo más parecido a la importancia que podía conseguir. Me rodeé de gente como Valentina porque encajaban en el catálogo de lo que un hombre exitoso debe tener. ¡Qué error tan amargo! Usted solo buscaba protección, señor Alejandro», dijo Mariana con voz suave. «A veces, para no ser heridos, nos rodeamos de cosas brillantes que nos cieguen para no tener que mirar lo que nos falta dentro. Lo que me faltaba era verdad, Mariana, y la verdad estaba aquí, preparando mi café cada mañana mientras yo la ignoraba». Alejandro suspiró, sintiendo un nudo de gratitud en la garganta. «No puedo deshacer los años de frialdad, ni las veces que te traté como si no fueras más que una sombra en el pasillo. Pero quiero que sepas que hoy, por primera vez, me siento un hombre rico, y no es por lo que tengo en el banco». Mariana bajó la mirada, conmovida por la honestidad de un hombre que rara vez se permitía ser humano. «Mañana voy a llamar a mi abogado personal», continuó Alejandro. «Voy a crear una fundación para la salud, tal como lo que hicimos por tu esposo, pero a gran escala. Y quiero que tú seas la directora. No quiero que vuelvas a limpiar un suelo en esta casa, a menos que sea porque tú así lo deseas. Tienes un instinto para la gente y una integridad que mi empresa necesita desesperadamente». Mariana dejó escapar un suspiro entrecortado. Las lágrimas, que había contenido durante toda la confrontación en el despacho, finalmente asomaron a sus ojos. «Señor Alejandro, yo no hice esto por un ascenso ni por dinero. Lo hice porque vi al hombre detrás del traje, al hombre que, a pesar de todo, tiene un alma buena». «Lo sé», respondió él, dándole un apretón suave en la mano. «Y por eso mismo, esta es mi manera de honrar esa bondad que tú viste antes que yo mismo. Esta casa va a cambiar, Mariana. Vamos a llenarla de gente real, de amigos, de familia, de la familia que se elige». Los meses siguientes fueron una transformación lenta pero constante. La mansión dejó de ser un museo para convertirse en un centro de actividad.
Alejandro aprendió a preguntar por la familia de sus empleados, a escuchar antes de decidir y a valorar los pequeños gestos que no figuran en ningún balance financiero. Valentina intentó contactarlo un par de veces, pero Alejandro ni siquiera sintió la necesidad de responder. El pasado era una lección aprendida, no un lugar al que volver. Una tarde de domingo, Alejandro encontró a Mariana en el jardín. El sol de la tarde bañaba las flores que Valentina una vez despreció. Mariana ya no vestía uniforme, sino un vestido elegante que reflejaba su nueva posición, aunque seguía teniendo esa misma mirada atenta y protectora. ¿En qué piensa Mariana?, preguntó Alejandro, acercándose con 2 tazas de té. En que la vida tiene formas extrañas de ponernos a prueba, respondió ella, aceptando la taza. A veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de que ya lo teníamos todo. Alejandro asintió, mirando hacia el horizonte de la ciudad. El millonario que antes temía al silencio, ahora lo disfrutaba, porque sabía que en ese silencio ya no estaba solo. Tenía a su lado a la mujer que con un simple gesto de sus dedos sobre los labios le había enseñado que la verdadera fuerza no reside en el grito, sino en la capacidad de escuchar la verdad cuando el mundo intenta engañarte. La luz del atardecer se filtró entre los árboles, iluminando a 2 amigos que, contra todo pronóstico, habían encontrado en la traición el camino hacia la lealtad más absoluta. Alejandro se dio cuenta de que el éxito real no era el holding ni el rascacielos, sino el hecho de poder mirar a alguien a los ojos y saber que no hay máscaras, solo la paz de ser finalmente comprendido. Because sometimes the person you hold on to ends up saving you in ways you never expected. If this story touched your heart, don't forget to subscribe for more cinematic stories like this, and share it with someone who might need a little light today.